Continuamos en Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de hacer nuestra segunda entrevista de la fecha. Estamos en comunicación a través de la plataforma Zoom con Cristian Ruiz Díaz. Él es director de financiamiento político del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Hola Eduardo, un gusto saludarte y bueno, el placer es mío. Cristian, te queríamos preguntar para tener un poco más de detalles acerca del subsidio electoral. ¿Cuál es el mecanismo que se aplica respecto a lo que es justamente el subsidio electoral en nuestro país, Cristian? Bueno, de acuerdo a lo que establece el artículo 276 del Código Electoral, el Estado entrega una retribución a las organizaciones políticas, llámese partidos, movimientos, alianzas y concertaciones, por los gastos en que hayan incurrido durante la campaña electoral. Estos gastos tuvieron que haber sido hechos desde el día siguiente de la oficialización de la candidatura hasta el mismo día de la elección. Ese es el periodo de gasto electoral. Las organizaciones políticas pudieron realizar sus gastos en 7 ítems bien establecidos en la propia ley y la presentación de la rendición de cuentas debe ser realizada dentro de los 60 días posteriores a las elecciones. Son días corridos. Entonces, estas organizaciones políticas deben presentar su rendición de cuentas y deben acompañar todos los documentos respaldatorios sobre los ingresos que recibieron y los gastos que realizaron. Una vez aprobada o sea, analizada esta rendición de cuentas y aprobada la misma, se procede a la liquidación del pago. ¿Cuál es el procedimiento para la liquidación del pago? El mismo artículo, el artículo 276, dice de que se debe abonar un total del 15% de un jornal mínimo vigente al día de la elección por cada voto que haya recibido la organización política, tanto para la Cámara de Senadores, Diputados, Junta Departamental. En este sentido, estos 15% del jornal vendría a ser algo así como 14.700 guaraníes por voto, y esto se multiplica por el total de votos recibidos, como te dije, para cada organización política de acuerdo a las candidaturas que presentaron. Para el Senado, Cámara de Diputados y juntas departamentales. Cristian, ¿cómo es ese proceso de control que estabas mencionando respecto a lo que van presentando los partidos y en qué tiempo el Tribunal Superior de Justicia Electoral va viendo si es que todo está ok, todo está en orden para después proceder a lo que sería el desembolso? Una vez que estemos en posesión de las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones políticas, remitimos a la Contraloría General de la República para que ellos también realicen su análisis. Realizamos la correspondencia de los documentos presentados y posteriormente emitimos un informe preliminar. En este informe preliminar detallamos todas las observaciones que encontró la Contraloría y que también observamos nosotros, y lo remitimos a la organización política a los efectos de que tengan conocimiento, y si pueden levantar esas observaciones, si pueden completar los documentos que le estamos requiriendo, entonces levantamos la observación. En caso de que no se pueda levantar o no cumplan con lo que le estamos solicitando, procedemos al descuento. Este descuento o quitas, como le llamamos también, puede llegar inclusive hasta el 100% de lo que le pudiera corresponder a la organización política. Y tenemos en una resolución firmada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral la escala para que puede llegar hasta el 100% y va estableciéndose de manera gradual por porcentaje. Un porcentaje por la presentación de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña, otro porcentaje por la presentación de rendiciones de cuentas, otro porcentaje por la presentación de las documentaciones respaldatorias por los ingresos, también por los gastos, por la designación de administradores de campaña, por la designación de oficiales de cumplimiento, y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Entonces vamos chequeando, vamos punteando, haciendo una especie de checklist, de tal manera a establecer cuánto es lo que le puede corresponder a la organización política. Y el desembolso se realiza ya dependiendo de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Cristian, en el caso actual, teniendo en cuenta los números que más o menos ya se manejan respecto a la votación, sobre todo en el área presidencial, ¿tienen algún tipo de estimativo de cuánto estaría percibiendo por lo menos los partidos políticos tradicionales? Y creo que una de las principales sorpresas electorales tuvo que ver con el movimiento del señor paraguayo Cubas. ¿Tienen algún tipo
de estimación inicial por lo menos de cuánto estaría percibiendo cada uno de ellos? Bueno, la verdad que ese cálculo lo vamos a hacer recién una vez que termine el juzgamiento definitivo, que tengamos los votos válidos exactos que cada organización política recibió, como te dije, para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores y también para las diferentes juntas. Podríamos estimar el número exacto o el monto exacto de lo que eventualmente pudieran llegar a recibir. Siempre aclarando que el monto final va a depender de la presentación de las remisiones de cuentas, de la aprobación de las mismas y también de la disponibilidad presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Cristian, ¿podría darse el caso, te pregunto, desde la ignorancia, por así decirlo, de que algún candidato haya tenido algún movimiento u obligación que haya sido probablemente inferior al monto que vaya a percibir en concepto de subsidio, o se tiene que cubrir exactamente el monto que, por ejemplo, gastó un candidato para su campaña? ¿Podría darse el caso de que una persona haya gastado tal vez menos de lo que le correspondería teniendo en cuenta su caudal de votos? Excelente pregunta, Eduardo. Mira, en el Paraguay no se paga por el monto rendido, como es en otros países, como en Colombia, como en Costa Rica, como en Ecuador, donde si uno declara haber gastado 10 millones de guaraníes, ¿verdad? Y el órgano electoral o el órgano encargado de aprobar la rendición lo hace así, entonces el Estado le devuelve exactamente lo rendido, lo declarado. En el Paraguay se paga por votos, Juan. Entonces, se puede dar el caso de que una organización política haya gastado una ínfima cantidad de dinero o haya invertido una ínfima cantidad de dinero en su campaña electoral y lo demuestra a través de la rendición de cuentas, pero haya recibido muchísimos votos. Entonces, en ese caso, el Estado le va a devolver lo que le corresponde por la cantidad de votos, que como dijimos, 14.700 guaraníes actualmente por cada voto que haya recibido, ¿verdad? Y se puede dar también a la inversa, el caso de que pueda haber una organización política que haya gastado muchísimo dinero, pero no haya recibido los votos suficientes, entonces el equilibrio entre gasto y devolución, por llamar de cierta manera, no se va a equilibrar.